¿Pueden tomar sus asientos, por favor? Bien, hermanos, vamos a poner atención. Por favor, quiero que escuchen un pequeño noticiero actual del 2021. Pongan mucha atención y bueno, hermanos que estén ahí también en la transmisión, va a ser un breve noticiero de 3 minutos y vamos a empezar con este mensaje que tengo preparado hoy para ustedes. Ya publicaron la lista mundial de la persecución cristiana en el 2021. La hostilidad contra los cristianos aumenta, ya que más de 340 millones de cristianos enfrentan persecución y discriminación debido a su fe en el Señor Jesucristo. Esta lista mundial de persecución de 2021 ya pasa de 50 países donde los cristianos son más perseguidos por su fe en el Señor Jesucristo. La información publicada es el resultado de una investigación realizada entre enero de 2019 y septiembre de 2020 en más de 70 países en todo el mundo. La situación de la iglesia perseguida ha estado bajo investigación desde la década de 1970 y se ha visto que la persecución creció un 30%. Esto indica que 340 millones de cristianos enfrentan persecución y discriminación debido a su fe. El continente que tuvo más países en la lista mundial de persecución en 2021 fue Asia, con 29 naciones. Luego vino África con 19 y América Latina con 2. Muchos de los cristianos perseguidos en estos lugares también se vieron afectados con el COVID-19 y sus consecuencias como el desempleo y el hambre. Pero incluso esta vulnerabilidad no pudo evitar que los gobiernos, las comunidades y los miembros de familia practicaran la intolerancia religiosa contra los cristianos. Los 2 países latinoamericanos presentes en la lista mundial de persecución en 2021 son Colombia, con el puesto número 30, y México, con el puesto número 37. En Colombia, un país de mayoría cristiana, la persecución es delimitada y violenta. Los líderes de la iglesia son amenazados, acosados, extorsionados e incluso asesinados como resultado de la violencia perpetrada por la guerrilla y otros grupos criminales, especialmente en las zonas más remotas del país. El segundo país latinoamericano es México. La creciente presencia de grupos criminales y su lucha por el control territorial crean un entorno en que los cristianos, y en particular los líderes cristianos, se enfrentan al riesgo constante de ser un blanco de la violencia. En México, los cristianos son percibidos como una amenaza para las actividades criminales porque se oponen a la corrupción y al uso de drogas o porque rechazan explícitamente cualquier demanda o solicitud de las organizaciones criminales. Los cristianos que hablan abiertamente de la esperanza que hay en el Señor Jesucristo frente al tráfico de drogas y la violencia suelen ser el blanco de las bandas delincuentes para eliminar cualquier obstáculo en su búsqueda de control. El apóstol Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12: Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. También el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas son las noticias al pie de la Biblia. Yo soy Frank Almonte y esto es Lo que pasa en el mundo. Oremos, hermanos. Señor Padre mío, gracias te damos en esta tarde porque nos permite, Señor, estar aquí. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a través de tu siervo, Señor. Que este mensaje sea de edificación para tu cuerpo, Padre, para que hoy en día podamos ser desafiados en la fe. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi querido hermano, muy buenos días, tardes ya. También a los que nos están escuchando allá por redes sociales. Espero este mensaje pueda ser de gran impacto en su vida. Este mensaje lo titulé Desafiando nuestra fe. Desafiando nuestra fe, y espero, querido hermano, que este mensaje pueda impactar hoy tu vida y pueda mover tu espíritu a tomar acciones concretas para el crecimiento y el extendimiento del reino de Dios. Que este mensaje realmente pueda cambiar
nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, y pueda desafiar tu fe. Esa es la única intención de este mensaje, que es un mensaje más como una charla, hermano. Primero quiero comenzar enunciando algunos varones y mujeres que fueron desafiados su fe a lo largo, al trayecto de toda su vida en Dios. Uno de ellos fue, y comienzo con esta historia, la historia de José. ¿Recuerda la historia de José, querido hermano? Recuerda que José fue desafiado a su fe por el desprecio de sus hermanos, la injusticia, la infamia por parte de esta persona que lo acusó de una violación y que fue encarcelado. ¿Recuerdan el pasaje de José? Vamos a ver nada más muy rápido. Abra su Biblia en Génesis 37:20. Génesis 37:20. Y quiero que vea cómo fue desafiada la vida de José, cómo fue desafiada la fe de José. Y dice Génesis 37:20, ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Aquí quienes estaban, hermanos, queriendo matar a José, sus propios hermanos. ¿Se imaginan ese sentimiento? Esa emoción que tenía José, esa fe que fue desafiada en ese momento, ¿se imaginan? ¿Qué pasó para buena fortuna, ¿no?, de José? No fue asesinado, sino fue vendido. Fue vendido a quienes, a los mercaderes de los madianitas, ahí mismo en sus Biblias en Génesis 39:28, dice que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José fue vendido como un objeto, como un esclavo, como una persona que no tenía valor. Ese era José. Y ahí su fe estaba siendo desafiada. Nuevamente vamos a continuar con otro pasaje, así los voy a traer de pasaje en pasaje hasta llegar al porqué que quiero que escuchen estos varones y estas mujeres de Dios que fueron desafiados de su fe. Luego nos vamos con Moisés. Y hermano, Moisés, ¿cómo vivía? Moisés vivía en la opulencia, Moisés vivía en la riqueza, Moisés vivía en el poder, en el máximo poder de Egipto. Moisés no le faltaba comida, no le faltaba bebida, no le faltaba vestido, no le faltaba alabanzas porque era un hombre también muy bien parecido, Moisés. Sin embargo, Moisés toma la batuta de la responsabilidad y también es desafiada su fe. ¿A través de qué? A través de un pueblo necio, a través de un pueblo terco, a través de un pueblo testarudo que constantemente, hermano, constantemente se la pasaba quejando. Abra su Biblia en Éxodo 17:2. Y dice la palabra de Dios, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Un pueblo, hermano, que estaba desafiando la fe de Moisés, porque ustedes creen que Moisés no se enojaba, no estaba ya a disgusto de que el pueblo constantemente se quejaba porque no había comida, porque no había bebida, porque el sol calentaba demasiado, porque no llegaban a la tierra prometida. Y Moisés fue desafiado su fe a través de la queja del pueblo. ¿Durante cuántos años, hermano? 40 años. ¡Wow! ¡Qué fe tenía Moisés! Y Dios vuelve a desafiar la fe de uno de sus hombres. Y ahora nos vamos a Josué, hermano. Y aunque Josué, la mayoría toma el pasaje de Josué,
como un pasaje de mucha motivación, de decirnos, hermano, esfuérzate, hermano, sé valiente, hermano, no temas, hermano, no desmayes, ¿no? ¿Ustedes por qué creen que se lo decían a Josué? Yo llegué a una conclusión, hermano, que todo el primer capítulo de Josué define la personalidad de Josué. Josué tenía miedo. Josué tenía miedo. Entonces Dios desafía la vida de Josué. ¿Por qué? Porque Josué tenía miedo. Josué se iba a ser responsable de todo un pueblo, hermano. Un pueblo que venía de la queja, que venía del enojo, que venía del hambre. Y Josué es desafiada su fe. Entonces Josué tenía miedo. Por eso Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y por qué le dice eso? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces aquí Josué tenía miedo. Y es normal que los varones de Dios tengan miedo. Sí, por supuesto, hermanos, somos seres emocionales. Tenemos miedos. Y Josué fue desafiado a través de su propia vida. Fue desafiado a través de una responsabilidad de miles y miles de personas que tenían que llegar a esta tierra prometida. Y luego nos vamos a otros pasajes, hermanos. Digo, te voy a traer así de pasaje en pasaje para que entiendas por qué quiero llevarte a este lugar. Y luego nos vamos a Ruth y Noemí. Y van a abrir su Biblia en Ruth 1:3. Y dice la Biblia en Ruth 1:3, voy a leer del 3 al 5, hermanos, sígame con su vista. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó a ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una de ellas era Ofra, y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón, Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Esto lo mencionó nuestro hermano Navarro la semana pasada. Y hermano, su fe de Ruth, su fe de Noemí fue desafiada a través de la muerte de sus seres amados. Fue desafiada a través de la muerte del esposo de Noemí, del esposo de Ruth. Se quedaron viudas, hermanos. Se quedaron sin descendencia. Y una mujer sin descendencia, una familia sin descendencia, era de vergüenza. La fe de Ruth y Noemí fue desafiado a través de la vergüenza, hermano. A través de estar pidiendo limosna, a través de estar viviendo de la compasión de todos los demás. Esa era la vida de Ruth y Noemí. A ver cómo mendigaban el pan todos los días, y ahí fue desafiada la vida de Ruth y fue desafiada la fe de Noemí también. Y luego nos vamos a David, y David enfrentó persecución de sus enemigos, hermano. ¿Quién perseguía a David desde un principio? Saúl. Y después, ¿quién perseguía a David? Sus hijos, su hijo principalmente Absalón. Lo perseguía. ¿Y cómo era el corazón de David? Era un corazón, dice que conforme al corazón de Dios, pero también era un corazón que pasaba angustia, hermano. Imagínense esa persecución que tenía David. ¿Por qué? Porque le iba a ir bien si lo encontraba Saúl. ¿Le iba a ir bien si lo encontraba Absalón? No, hermano. Andaba en persecución. Por eso en el Salmo 3:1, vean las emociones de David. Vean cómo estaba David turbado. Sin embargo, dentro de esa parte turbia que tenía sus emociones, logró rescatar esa comunión que tenía con Dios y esa certeza de que Dios estaba con él. Y dice Salmo 3:1, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de Dios. O sea, había burla también por parte
de sus allegados. ¿Por qué? Porque ¿qué le han de haber dicho sus allegados? ¿Dónde está tu Dios? ¿No eras rey? Y ahora estás perseguido, escondiéndote como tal vez como una rata de alcantarilla. Tal vez, hermano. Pero así estaba David, angustiado, perseguido. ¿Y cómo estaba su fe nuevamente? Desafiada. Estaba Dios desafiando la fe de David. Y luego digo, no me voy a ir a todos los versículos porque quiero llegar a este punto. ¿Qué pasó con la vida de Job, hermano? Job perdió esposa. Job perdió hijos. Job perdió a sus mejores amigos. ¿Por qué? Porque sus amigos hacían escarnio, hacían burla de él. Job perdió todos sus bienes. Job era uno de los hombres más ricos, lo dice la palabra de Dios, que tenía muchísimas hectáreas, muchísimas posesiones, muchísimo ganado. Era un hombre de mucha riqueza. Y Job, inclusive, hermano, hasta perdió el amor propio. Job perdió su amor propio. Job perdió su salud, perdió su amor propio por la fe. Nuevamente Dios desafiando la fe de sus seguidores. Dios desafiando la vida de sus seguidores. De hecho, lea Job 3:1 para que vea cómo estaba Job tan abatido de ese amor propio. Y dice Job 3:1. Ya después de todo lo que le pasó, dice que abre la boca Job y dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche en que dijo, varón es concebido. Hermano, Job fue desafiado. Y luego nos vamos a la vida de Daniel. ¿Y Daniel la pasó también bien? Hermano, Daniel era un hombre de oración, de mucha oración. Que de hecho en Daniel 6:1 dice que Daniel lo hallaron orando en presencia de Dios. Y estos malandros convencen al rey de poner un decreto para aquellos que no lo adoraran al rey, pues fueran sacrificados en el foso de los leones. ¿Saben cuánto tiempo no habían comido esos leones? Muchos días, hermano. ¿Para qué creen que los dejaban con hambre? Para que cuando llegara alguien en ese foso fueran comidos. Y la fe de Daniel, nuevamente, hermano, es desafiada. La fe de Daniel es desafiada, entra en el foso de los leones, pero sale victorioso, hermano. Amén. Salió victorioso. Sin embargo, su fe fue desafiada. Me gusta mucho ese pasaje porque quien más se angustió fue el rey. El rey estaba más angustiado que Daniel, ¿sí? Pero al fin y al cabo, Daniel fue desafiada su fe. ¿Qué acaso Dios, si lo libró de los leones, no lo pudo haber librado de estar un rato ahí con los leones? No creo que oliera muy rico ahí, ¿eh? ¿Ustedes creen que olía muy bien? Sin embargo, la fe de Daniel es desafiada. Y luego me voy, hermano, quise contarles unos pasajes del Antiguo Testamento, y hay más, hay muchos más. Nada más quise darle estos hombres y mujeres que fueron desafiados de la fe. Y luego venimos al Nuevo Testamento, hermano. Y en el Nuevo Testamento, la vida que me impacta más, que fue desafiada su fe, fue de dos varones. Uno fue Esteban y el otro fue Pablo. Dos varones que fueron desafiados su fe. El primero de ellos es Esteban, que perdió su vida por Cristo, hermano.
Hermano, Esteban era un apasionado de la palabra de Dios. Era tan apasionado que no le importó dónde estaba predicando la palabra de Dios, con grandes eruditos de la Biblia. Grandes eruditos de la palabra de Dios estaban ahí y Esteban predicando. Pero ustedes creen que Esteban predicaba blandito. No, Esteban desafiaba su fe, aún sabiendo que ya en ese tiempo estaban en persecución y los estaban matando. ¿Qué les hacían a los cristianos? Los apedreaban. Yo me pongo a pensar, hermano, cuántas pedradas tendría que recibir un hombre para que su vida se quitara. Una de dos, o una pedrada bien dada, o muchas pedradas. Qué duro. Y sin embargo, Esteban no le importó. Fue desafiada su fe. Y fíjense lo que dice Hechos 7:51. Yo creo que aquí en Hechos 7:51, hermano, es cuando Esteban predicaba con tal pasión que le dice a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y les pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los ancianos de antemano la venida del justo, de quienes vosotros habéis sido entregados y matadores. Hermano, Esteban les dio con todo y les dijo, ustedes son asesinos, mataron a los profetas, nuestros padres mataron a nuestros profetas. Pues ¿cómo creen que se puso la situación ahí? Se puso bien tensa. ¿Qué pudo haber hecho Esteban? Patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? ¿Sí o no? A las primeras de cambio, cuando vio el enojo, porque dice que los judíos crujían sus dientes de enojo. A las primeras de cambio Esteban se hubiera ido. ¿Y qué hizo Esteban? Se quedó. Y entonces en el versículo 59 dice que apedrearon a Esteban. Lo apedrearon, hermano. Mientras él todavía invocaba el nombre del Señor Jesús, y dice que puesto de rodillas clamó al Señor, y todavía su amor por las almas perdidas le decía, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, murió. Esteban murió, hermano. Y en sus últimas palabras había amor y había misericordia de sus asesinos. La fe de Esteban fue desafiada. ¡Wow! ¡Wow! Y hermano, aquí cobra mucho sentido, porque de repente siento que tomamos versículos, y lo digo con todo respeto, pero cuando yo soy desafiado y veo a estos varones de Dios, digo, ¡wow, Señor! Ahora sí cobra mucho sentido lo que dice tu palabra, que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y a veces yo menciono esas palabras cuando estoy pasando por una situación X en mi vida. Y estos hombres, ahora entiendo la profundidad de sus palabras, porque ellos estaban viviendo una situación muy, muy difícil, pero con una fe bien cimentada. Y es cuando yo les pregunto, hermanos, ¿cómo está tu fe? ¿Tu fe ya fue probada por algunas de estas situaciones? Hay que a veces, hermano, hay que voltearnos a ver cómo viven otros cristianos allá en Chiapas, cómo viven otros cristianos allá en China, y cómo vivimos nosotros, hermano. ¿Cómo estamos nosotros? Saulo, hermano, perdió la vista. Me gusta también mucho el pasaje de Saulo, porque Saulo no solamente perdió la vista, perdió el nombre.
perdió su ego, perdió su identidad, porque Saulo tenía un ego y tenía mucha palabra, era muy inteligente, razonaba en la ley muchísimo, era muy violento. Entonces, si era violento, pues es porque era fuerte. Y Saulo perdió la vista, Saulo perdió el nombre, perdió su identidad. Dios quitó su ego y lo convirtió en Pablo. Y aún así, siendo Pablo, ya con ese nombre nuevo, padecía de algo, padecía de algo físico, o tal vez algo emocional, mental. ¿Recuerdan el pasaje del aguijón? No viene explícito qué fue, cuál era el aguijón que tenía Pablo. Pero tal vez Pablo sufría de muchas migrañas o de recuerdos de todos los que había matado, de esa conciencia. Y dice que lo atormentaban. ¿Por qué Dios no le quitó eso, hermano? Porque Dios estaba desafiando su fe. Dios desafiaba su fe de Pablo. Y aún a pesar de todo esto que vivió Pablo, hermano, ustedes pueden decir, híjole, pues ya no, se convirtió a Cristo y miel sobre hojuelas, porque hoy predicamos un evangelio de miel sobre hojuelas. Y hermano, no prediques un evangelio de miel sobre hojuelas, predica un evangelio real. Y el evangelio real es que si estamos en Cristo, vamos a padecer. Vamos a padecer, hermano. Y te quiero ir instruyendo en esto, porque los tiempos se acercan. Los tiempos vienen malos. Lo platicaba nuestro pastor Toño Navarro. Ahorita los tiempos todavía están tranquilos. Vienen tiempos malos. Vienen tiempos difíciles, hermano. Y a Pablo lo azotaron muchísimo, hermano. La Biblia, en el libro de los Hechos, abra la Biblia en Hechos 16:23. A mí estos versículos me gustan porque cómo termina Pablo aún a pesar de ser azotado. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Las cárceles en ese tiempo, ¿cómo estaban? ¿Cómo eran? No eran porque de repente leemos la Biblia y nos imaginamos una cárcel como la que pasan en las películas, donde agarran la reja y la cierran y ya son como cuartitos con un asiento, ¿no? Y un baño ahí, ¿sí o no? Hermano, no había baños. Hermano, había mucha humedad. Hermano, ¿a qué creen que olía eso? Había humedad, había ratas. Y vean, Pablo, dice, Hechos 16:23, dice que después de haberles azotado poco, mucho. Después de haberles azotado mucho. Yo no me imagino cómo quedaba la espalda de Pablo y de todos los cristianos de esa época. La cara, hermano, toda moreteada, con el ojo saltado del golpe que le habían dado. Y dice, terminando eso, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, de más adentro, o sea, no el bonito, sino el que estaba más adentro, hasta el fondo, donde no llegaba ni la luz, hermano. Y les aseguró los pies en el cepo, o sea, todavía adicional a estar en un lugar feo, amarrados con grilletes. Pero vean a Pablo, hermano, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían?
cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hoy tuvimos un tiempo de alabanza. ¿Olía feo? ¿Tenías un grillete? ¿Te das cuenta, hermanos, que somos bien bendecidos? Y que la vida de Pablo fue totalmente una vida diferente, pero desafiada. Ahí es donde nos tenemos que poner en el termómetro, hermano. Pon el termómetro de tu fe ahí. Hermano, con todo respeto y a los hermanos que están conectados allá, te cuesta venir a la iglesia porque está a 30 minutos. Porque ya estás en la comodidad virtual. Con todo respeto, hermano. Y ve la vida desafiada de Pablo, de Esteban, de Ruth, de Noemí, de David, de Job. ¡Wow! Hermano, me avergüenzo cuando veo atrás la vida de esos grandes varones de Dios y digo, Padre, ¿y yo cómo estoy, Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué tanto he sufrido por ti? Abran su Biblia en 2 Corintios 6:1. Fíjense cómo nos habla Pablo, hermanos. Yo decía, pero Pablo, a ver, ¿por qué hablabas repetidamente de los padecimientos que pasabas? Porque Pablo estaba preparando a esos cristianos, hermano, cómo iban a morir. Métanse un poquito a la historia. Los primeros cristianos. ¿Quiénes gobernaban en los primeros tiempos de los cristianos? Los romanos, el imperio romano. Nerón. ¿Han escuchado hablar del circo de Nerón? ¿Del Coliseo de Nerón? ¿Cómo metían a los cristianos, hermanos? No respetaban, hombres, mujeres, niños, muriendo por su fe. Por eso Pablo estaba preparando a esos cristianos, los estaba preparando para la muerte. Wow. Los estaba preparando para una vida eterna, pero para una muerte segura. Wow. Para una vida eterna, pero para una muerte segura en esos tiempos. Y les dice Pablo, así pues, nosotros, colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en ese momento, fíjense hermanos, en ese momento era tiempo aceptable. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable. He aquí, ahora es día de salvación. Hermano, yo le voy a decir algo que nos ha pasado a nosotros ahorita. Estamos nosotros ahorita en tiempo aceptable. Estamos ahorita en días todavía de salvación. O pregunta, ¿alguien de ustedes ya está sufriendo persecución? ¿No, verdad? Hermano, todavía estamos en tiempo aceptable. Ahorita estamos en días de salvación. Por eso es urgente que empiece a predicar el Evangelio, que prediquemos el Evangelio. Y dice Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Fíjense lo que vivían ellos, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ahí todavía los cristianos estaban en tiempo aceptable, pero ya los líderes como Pablo, como estos discípulos,
ya estaban siendo azotados, castigados, en hambres, en angustia. Por eso Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y yo le pregunto, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Sí, pero la vida de Pablo, ¿cómo era en ese momento? Pero su esperanza era tan fuerte, tan grande, hermano. Ahora, hay varias promesas que no nos gustan. ¿Quiere una promesa que no nos guste? Lea 2 de Timoteo 3:12. Esa puede ser una promesa que no nos guste. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Es una promesa? Hermano, es una promesa. No tiene de dos tintas. O sea, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, posiblemente, a lo mejor, tal vez padecerán persecución. Es una promesa, hermano. Padecerán persecución. Ahora la pregunta es, ¿nosotros hemos padecido persecución? La verdad. No, hermano. Una de dos. Y ahí nos confronta la palabra. O porque no estamos viviendo una vida piadosa en Jesús. O sea, es decir, no estamos compartiendo el evangelio abiertamente, hermano. ¿Saben por qué no lo rechazan? Pues porque no comparte el evangelio. Sencillo. Está sencillo, hermano. ¿Por qué no me rechazan mis vecinos? ¿Por qué no me rechazan mis amigos? ¿Por qué no me rechaza mi propia familia? Es porque no comparte el evangelio. Así de sencillo, así de claro. Porque nos quedamos callados. Porque somos oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. ¡Wow! Duro. Pero lo dice la palabra. Santiago 1:22 dice. ¿Qué dice, hermano? Lea Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hermano que está viéndome allá a través del Facebook, qué bueno que escuchas. Pero Dios está probando tu fe en hacer, no solamente en escuchar, no solo en oír. ¿Por qué, mis hermanos? Porque les decía que me da vergüenza ver los pretextos de la actualidad para trabajar en la obra de Cristo. Escuche bien, grábese esta frase porque va a ser la frase de la actualidad. La fe del mínimo esfuerzo. ¿Estamos en qué? En la fe del mínimo esfuerzo. Ya llegaron esos tiempos, hermano. La fe del mínimo esfuerzo. ¿Y por qué del mínimo esfuerzo, hermano? Porque hoy estamos padeciendo una pandemia, sí es cierto. Pero les aseguro que muchos ya se reunieron en sus familias, con sus familias, ya hicieron algún evento, pero no vienes a la iglesia. No vienes a la iglesia. No compartes el evangelio. Wow. Vivimos en una generación de cristianos de cristal. Con cualquier situación nos rompemos como cristianos. Vamos a llamarlos mejor el cristalismo. Hermanos, cuando tú ves a esos varones que fueron probados por fuego, esos varones sí fueron probados por fuego. A nosotros nos ponen una chispita y ya nos quemamos. Yo creo, hermano. Esos hombres y esas mujeres fueron probados por fuego. Hay que preguntarnos, queridos hermanos, si tenemos una fe verdadera en obras, en acciones.
Porque si no, déjame decirte que sí tienes fe, pero es una fe muerta. Santiago 2:17. Santiago 2:17 dice: así también, si no tienes obras, es muerte en sí mismo. El 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras fue muerta. No, pero es que yo tengo mi fe. Yo creo en Dios. Es mi fe. Mientras yo esté bien con Dios, todo está bien. Mientras yo esté en mi casita leyendo mi Biblia, todo está bien. Hermano, esa no es la fe que Dios está pidiendo. Dios está pidiendo una fe de obras. Dios te está retando y te está desafiando a una fe de obras. Una fe donde realmente sea probada. Hermano, ¿qué tantos estamos dispuestos de perder por Cristo? Repito la pregunta. ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder por Cristo? Abra Mateo 16:25. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y dice el 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué tanto estamos dispuestos a perder por Cristo, hermano? Y la pregunta, ¿cuánto hemos padecido por Cristo? ¿Cuánto ha padecido por Cristo? Yo escucho que se enferma, que pasa por una crisis económica, que está viviendo un problema de salud, no sé, alguna situación tal vez de algún problema con su familia, un divorcio. Yo he escuchado eso, hermano, pero a ver, la pregunta no es cuánto ha sido probada su vida. ¿Cuándo ha sido desafiada su fe? O sea, lo que te está pasando es por tu fe. O sea, lo has padecido porque has predicado el evangelio y entonces ya la gente ya no te habla. Ya tal vez el crimen organizado ya te secuestró una vez porque pues le estás hablando a todos los adictos que están en tu colonia. Entonces ya te secuestraron una vez y te dijo que te callaras. Hablo de eso, hermano. Ahora, no quiero irme tampoco a ese extremo. Y quiero concluir con esto, hermano. Quise llevarte hasta ese fondo, hasta este lugar, para decirte, hermano, estamos en el mejor escenario hoy en día. ¿Para qué? Para mostrar tu fe. Hoy estás en el mejor escenario y estamos en el mejor escenario para mostrar nuestra fe. Y en acciones tan sencillas, hermanos. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. Eliminar la fe del mínimo esfuerzo y tener una fe con esfuerzo. ¿Y cuál es ese, hermano? Es momento de dar el evangelio, de dar económicamente, ayudar a los demás. Es momento de amar, es momento de perdonar. Hermano, es momento de dejar el materialismo que tenemos, que te aparta de la comunión con Dios, porque quieres trabajar en domingo y no quieres venir el domingo a la iglesia.
Deja el materialismo, hermano, y ven a comunicarte, a tener esa comunión con Dios. Hermano, es momento de venir a la iglesia y crear esta unidad que quiere Dios para su iglesia. Dios no quiere cristianos dispersos en redes sociales nada más. Quiere cristianos en unidad. Es momento de que te quites de ese sillón y vengas a la iglesia, con sus medidas, evidentemente, hermano. Hermano, es momento de que ministremos en nuestras casas, en nuestra iglesia. Hermano, es momento de participar en un ministerio. Ya no te estoy diciendo que es momento de que te persigan, que entres a una cárcel. Es momento de participar en un ministerio, hermano. Hace poco pasó el pastor dando folletitos para quien quería participar en el ministerio. Les aseguro que muchos de ustedes no se anotaron, y menos los que están en casa. La fe del mínimo esfuerzo, hermano, es momento. Ya, sacúdete. No estás padeciendo lo que están padeciendo otros cristianos. Es momento, hermano, de predicar la palabra a tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares. Es momento, hermano, de hacer oración. Dedicar un tiempo de oración. No esperes a llegar a una situación donde tengas que clamar a Dios para que te libre de alguna situación. Es momento de hacer oración. Todos los días. Ten una comunión con Dios. Es momento, hermano, de tener un plan de lectura. Todos los días, hermano, lee la palabra de Dios. Como lo dijo Pablo, mi querido hermano, estamos en tiempo aceptable. Yo diría que la Iglesia Bautista del Renuevo, y muchos de los que me están escuchando allá, pertenezcan o no pertenezcan a una iglesia, hermano, estamos en tiempo aceptable. Si no estás padeciendo persecución, estás en tiempo aceptable para aprovechar todos los beneficios, todos los privilegios que hoy en día tenemos. ¿Amén o no? ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no estamos bien, hermano? Eso es lo que quería, hermano. Llevarte a decir, hermano, la verdad estamos bien. Tenemos todo para vivir una vida cristiana con más propósito, con una fe en acción. Fe en acción. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre mío, gracias te damos en esta tarde porque tú a través, Señor, de la vida de estos hermanos, estos grandes varones, Señor, que murieron cada uno, Señor, siendo probada su fe. Señor, perdónanos, Padre, porque a veces no entendemos, Padre, que estamos en una buena posición. Estamos en un buen tiempo para predicar tu evangelio. Estamos en una nación que hoy no nos prohíben, Señor, hablar abiertamente de Cristo. Que hoy, Señor, al menos en Coacalco, Ecatepec, el Estado de México, en la Ciudad de México, aún no tenemos persecución, Señor. Es momento que nos pongamos de pie, Señor, que dejemos de estar en nuestra zona de confort y que aprovechemos que los tiempos todavía nos dan a predicar tu palabra, Señor. Inspíranos, Padre, motívanos, mueve tu espíritu en nosotros para evaluarnos, para que nuestra fe sea probada por fuego, Señor, para que veamos si verdaderamente las obras que tenemos hoy en día son obras que dejan cimientos o son obras vanas, Señor. Que nuestra fe sea una fe probada en acciones. Padre, que podamos ser esa luz en medio de toda la oscuridad que se avecina, Señor. Sabemos que nos hace falta muchísimo, Padre. Como seres humanos necesitamos tener cada día una comunión más contigo, Señor. Pero que nuestra fe la podamos
transmitir, Señor, que podamos predicar tu palabra, Señor, a las naciones, que podamos tener un tiempo de oración, un tiempo de lectura, comunión con la iglesia, todo, Señor, que despiertes nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, para poder estar aquí. Gracias, gracias porque nos das también este recinto, Señor. Aún con calor, Padre, nada que ver, Señor, con todo lo que vivieron tus varones, Señor, tus mujeres en esos tiempos, Señor. Hoy tenemos techo que nos cubre, Señor, de la lluvia. Tenemos estas paredes, tenemos un púlpito, Señor, tenemos un micrófono, Padre, somos tan bendecidos. Ayúdanos a entender todo lo bendecidos que somos y con qué propósito nos los das, Señor, con un propósito mucho más grande del que podemos comprender, pero que hoy estás haciendo reflexionar nuestra mente, nuestro corazón, para ser cada día cristianos de acción. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.